Hola amigos, yo soy Armando de Ajolotito. Vamos a continuar con las dinámicas y vamos a hacer que nuestros amigos se puedan ganar hasta 100 pesos haciéndoles unas sencillas preguntas. Acompáñenme. ¿Cómo te llamas? Yael. Ok. Primera pregunta, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar en el siglo XVII, ¿cierto o falso? Falso. Correcto. ¿Te quedas con 20 o vas por los 50? A ver, voy por los 50. Vale. Segunda pregunta. Los olmecas fueron los primeros en desarrollar un sistema de escritura en Mesoamérica, ¿cierto o falso? Cierto. Correcto. Ya tienes 50, hermano. ¿Quieres ir por los 100 o te retiras? Vale. Tercera pregunta. El emperador mexica Moctezuma II permitió pacíficamente la entrada de Hernán Cortés y sus tropas a Tenochtitlan, ¿cierto o falso? Cierto. Correcto, amigo. Te acabas de ganar 100. Gracias por participar. Hola, ¿estamos con? Jimena, Melissa. Uriel. Ok. La primera pregunta por 20 pesos. El Códice Borgia es un antiguo manuscrito prehispánico que contiene información sobre las creencias, rituales y cultura mesoamericana, ¿cierto o falso? Cierto. Correcto, ya tienen 20. ¿Van por la que sigue? Ok, segunda pregunta. El muralista mexicano Diego Rivera es famoso por sus obras de arte que representan la historia y la cultura de México, ¿cierto o falso? Falso, ¿no? Sí, falso. ¿Falso? Es que es cierto, amigo. Gracias por participar. ¿Cómo te llamas, perdón? Mariam. Pues, Paola. ok. La comida mexicana es conocida por ser picante en su totalidad, ¿cierto o falso? Falso. Correcto. Llevan de la primera, ¿van por los 50? El grito de Dolores, pronunciado por Miguel Hidalgo en 1810, marca el inicio de la independencia de México, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. ¿Por la tercera o se van con los 50? Ok. Carlos Santana es un músico mexicano famoso por su habilidad en la guitarra eléctrica y fusión de rock y música latina, ¿cierto o falso? Falso. No, es cierto. Gracias por participar, amigos. ¿Cómo te llamas? Jorge. Ok, Jorge. Primera pregunta. La banda es un género de música mexicana que utiliza una amplia variedad de instrumentos de viento y percusión, ¿cierto o falso? Cierto. Correcto, ya tienes 20. ¿Vas por los 50? Vale. El mariachi es un género de música tradicional mexicana que utiliza instrumentos como la guitarra, el violín y la trompeta, ¿cierto o falso? Cierto. Correcto, ya tienes 50. ¿Vas por los 100 o te retiras? Vamos por los 100. El emperador mexica Moctezuma II permitió pacíficamente la entrada de Hernán Cortés y sus tropas a Tenochtitlan, ¿cierto o falso? Eso es falso. Es cierto, hermano. Es cierto, perdiste, sí. Hola, ¿estamos con? Karime. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar en el siglo XVII, ¿cierto o falso? Falso. Correcto. ¿Quieres continuar? ¿Cómo te llamas? Andrea. Ok, Andrea. Segunda pregunta. Los olmecas fueron los primeros en desarrollar un sistema de escritura mesoamericana, ¿cierto o falso? ¿Cierto? Correcto, ya tienen 50. ¿Quieren ir por los 100 o se van con los 50? Tercera pregunta. El emperador mexica Moctezuma II permitió pacíficamente la entrada de Hernán Cortés y sus tropas a Tenochtitlan, ¿cierto o falso? Falso. Cierto. Gracias por participar. Estamos con Sofi. Monse. Primera pregunta. Los mexicas adoraban principalmente a Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, ¿cierto o falso? Cierto, ¿no? Cierto. Llevas 20. ¿Quieres seguir? Ok. Segunda pregunta. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar en el siglo XVII, ¿cierto o falso? No, falso. Falso, correcto. Llevas 50. ¿Quieren ir por los 100 o se quedan con los 50? Son los 50, ¿no? ¿Se quedan con los 50? Muchas gracias por participar. Hola, estamos con Bárbara. la cultura maya desarrolló un sistema de escritura jeroglífico que todavía está descifrado en la actualidad, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Llevas la primera, llevas 20. ¿Quieres seguir por los 50? Segunda pregunta.
El Día de los Muertos es una festividad tradicional mexicana que se celebra el 2 de noviembre para honrar a nuestros difuntos, ¿cierto o falso? Cierto. Correcto. Llevas 50. ¿Quieres ir por los 100 o te retiras? Tercera pregunta. La Revolución Mexicana comenzó en 1910 y fue un conflicto en el que se buscaba la reforma social y política en México, ¿cierto o falso? Cierto. Correcto, Miguel. Date 100 pesos. Gracias por participar. Estamos con... ¿A qué salí? El son jarocho es un género de música tradicional veracruzana que incluye instrumentos como la jarana y el arpa, ¿cierto o falso? Cierto. Correcto, llevas 20. ¿Quieres continuar? Vale. Segunda pregunta. La música corrido es una narración musical que a menudo relata historias de héroes populares y eventos históricos, ¿cierto o falso? ¿Cierto? Correcto, llevas 50. ¿Quieres continuar o te retiras? No, pues continuar. La comida mexicana es conocida por ser picante en su totalidad, ¿cierto o falso? Falso. Falso. Correcto, amiga. Gracias por participar. Hola, amigos. ¿Cómo se llaman? Adi. Mauricio. Vanessa. Dulce. Ok. El grito de Dolores, pronunciado por Miguel Hidalgo en 1810, marca el inicio de la independencia de México en España, ¿cierto o falso? Correcto, ya tienen el primero. ¿Quieren seguir? Claro. La danza de los voladores es una antigua tradición mexicana en la que los participantes se lanzan desde lo alto de un poste mientras están atados con cuerdas, ¿cierto o falso? Cierto. Correcto. Llevan 50, ¿van por los 100? Claro. Sí. Vale. El 5 de mayo se conmemora la independencia de México de Francia, ¿cierto o falso? Falso. Correcto. Ganaron, amigos. Gracias por participar. ¿Cómo te llamas, perdón? Jimena. Pero. Susana. Ok. Vamos con la primera pregunta. Los olmecas fueron los primeros en desarrollar un sistema de escritura en Mesoamérica, ¿cierto o falso? Falso. Es cierto. Sí, gracias por participar. Vale. Ahora, ¿cuál es tu nombre? Samara. Inta. Abigail. Ilse. Ok. Los olmecas fueron los primeros en desarrollar un sistema de escritura en Mesoamérica, ¿cierto o falso? Cierto. Correcto. Segundo, ¿van por los 50 o se quedan ahí? Vale. La civilización tolteca precedió a la civilización azteca en Mesoamérica, ¿cierto o falso? Falso, es cierto. ¿Estamos con? Darinka González. Ok. Los olmecas fueron los primeros en desarrollar un sistema de escritura en Mesoamérica, ¿cierto o falso? Cierto, de hecho fue la cultura madre. Ok, correcto. ¿Vas por los 50? Sí. Moctezuma II permitió pacíficamente la entrada de Hernán Cortés y sus tropas a Tenochtitlan, ¿cierto o falso? Cierto. Correcto. ¿Vas por los 100 o te quedas con los 50? Vamos por los 100. Ok. Tercera pregunta. La cultura maya desarrolló un sistema de escritura jeroglífica que todavía se está descifrando en la actualidad, ¿cierto o falso? Falso, el jeroglífico fueron de los mesopotámicos. Correcto. Gracias por participar. ¡Gracias! ¡Síganos con Notitas MX! Gracias. Muchas gracias al Instituto Politécnico Nacional por todas las atenciones brindadas. También gracias a los estudiantes por haber participado en nuestras dinámicas. Recuerden comentarnos a qué otras actividades quieren que hagamos, lugares y por supuesto seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse de ningún regalo.